El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Tomen asiento, por favor. El día de ayer aprendíamos o meditábamos un poquito sobre, Madre, ¿me presta el misal de ayer, del mes pasado? Meditamos un poquito sobre el poder del nombre de Jesús. Meditamos cómo al nombre de Jesús se realizan los milagros. El día de ayer es precisamente, y antier, cómo se ha narrado la curación del paralítico por parte de Pedro y Juan, que estaba pidiendo dinero en la puerta hermosa, y Juan y Pedro le dijeron: vennos a los ojos. Y él se quedó así: pues ¿qué me van a dar, no? Y le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, yo te los ordeno, levántate. Y pues al nombre de Jesús esta persona había sido sanada. Entonces el nombre siempre representa normalmente una misión, o hay un cambio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, del nombre, porque hay una misión. Simón se cambia a Pedro, Abraham, Jacob a Israel. O sea, esta situación. Obviamente en el nombre podemos encontrar mucho significado. Yo compartía o meditábamos un poquito sobre, por ejemplo, qué representa el título de doctor. Cuando oímos la palabra doctor o médico, viene a nuestra mente un sinnúmero de cosas. ¿Cómo podríamos sintetizar todo lo que hace un doctor en una sola palabra? Y muchos dicen: curar. No. ¿Cuál es? Prevenir. Porque el verdadero médico primero previene y no cura. Si previene, no tiene que curar. Ya la segunda acción sería curar, pero la primera es prevenir. Y pudiéramos pensar lo mismo con la palabra maestro o licenciado. O sea, con una sola palabra podríamos sintetizar o podríamos resumir toda una serie de acciones. El nombre, en el caso de Jesús, tiene también una síntesis, sino que representa toda la acción del Antiguo Testamento, se presenta en el nombre de Jesús.
Si ustedes recuerdan, meditábamos que se le da al Mesías dos nombres que tienen una significación importante. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y Jesús, que significa Dios salva. Entonces, en este sentido, el título, o el nombre, más bien, el nombre del Mesías, que es Jesús, es la acción de toda la historia de la salvación que se culmina o tiene su plenitud en la persona de Jesús. Por eso el nombre de Jesús tiene poder. Y cuando se le pregunta, cuando les cuestionan a los discípulos, que es lo que veíamos ahora, y bueno, en la primera lectura, cuando se les cuestiona a los apóstoles por qué están haciendo lo que están haciendo, Pedro dice, porque le dicen, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Fíjense la importancia, en nombre de quién haces las cosas. A veces se da mucho en la familia. Oye, ¿por qué está haciendo? Es que mi mamá me dijo. ¿A nombre de quién lo está haciendo? A nombre de la mamá, ¿sí? ¿O por qué haces esto? Es que mi papá me dijo. O aquí simplemente en la comunidad, a veces llega uno de los frailes o de las monjas, oye, es que el padre Rayito me dijo, no, pues ya, si lo digo el padre Rayito, pues ni modo que le alegue uno, no. Pues ya, donde manda capitán, no gobierna marinero y sométase, someta. Aunque no estés de acuerdo, pero te sometes porque él es la autoridad. Lo mismo en la casa, lo mismo en el trabajo, si llega el dueño, si llega alguien y dice, es que se va a hacer así, no, pues no quiero, oye, pues espérate, si yo soy el dueño, sí, yo marco aquí la pauta, aunque tú no quieras, y si no, pues patitas a la calle, no quieres someterte, no quieres obedecer, bueno, pues, entonces, es precisamente este acto, el nombre de Jesús, es en el nombre en que se hacen las cosas, porque el nombre de Jesús representa el poder de Dios para salvarnos, tiene autoridad, tiene poder, porque gracias a ese nombre viene la salvación. Se los voy a plantear desde el punto de vista de los problemas en la escuela, el famoso bullying, ¿sí? ¿Cuántos habremos sufrido o habremos hecho bullying? Pero lo interesante es cuando hay ese problema del bullying y hay una situación en donde al niño que le están haciendo bullying lo defiende alguien más fuerte de los que están haciendo bullying y los vence. Si a este niño le quieren volver a hacer bullying, ¿qué dice? ¿Te voy a acusar o le voy a decir a mi amigo? Y dice el nombre, ¿no? Pues los otros dicen, no, porque nos va a pegar, porque él ya venció. Entonces, usar el nombre de Jesús es saber que Él ya ha vencido lo que yo no puedo. ¿Cuántos de nosotros queremos vencer a la suegra? Espérate, padre, ¿cómo que voy a vencer a la suegra? ¿Cuántos de nosotros queremos vencer el sentimiento que tenemos hacia la suegra? ¿Cuántos de nosotros queremos vencer el rencor, el odio, el miedo al sufrimiento? A ver, ¿cuántos de ustedes aquí les gusta sufrir? Levante la mano. Digo, para agarrarlos a cachetadas. Uy, qué gachos, ninguno. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Pero no es lo mismo enfrentar el sufrimiento por tus pistolas a enfrentarlo en nombre de Jesús. ¿Sí entendemos? Entonces, el problema es cuando yo hago las cosas a nombre de quien lo hago, con el poder de quien lo hago. Incluso las decisiones que tomo a nombre de quien lo hago a mi nombre. Ya después quiero meter, así como que ya firmé, y luego, no, pues es a nombre de, no, pero tú ya firmaste, cuando te casaste, ¿a nombre de quién lo hiciste? No, pues es que a mí, es que yo lo quiero, es que yo la amo. No, pues ya te fregaste, porque no entendiste cómo hacer las cosas. Por eso se le pregunta a los apóstoles, con el poder, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? La pregunta es, ¿a nombre de quién tú haces las cosas? Y nos vamos a dar cuenta que somos protagonistas.
lo hago a mi nombre. Lo hago porque yo quiero, porque yo necesito, porque yo pienso, porque yo. Ese yoísmo, le hemos quitado el protagonismo a Dios. Le hemos quitado la autoridad en nuestras vidas a Dios. No se la damos. No le damos el poder a Dios. Y ese es un problema. Por eso cuando hay que denunciar, cuando hay que hacer las cosas, mejor nos quedamos callados. Pero cuando lo hacemos en nombre de Dios, aunque te cueste la vida, aunque te partan el alma, aunque te rompan el hocico, perdón, pero aunque te partan la cara, tú lo estás haciendo en nombre de tu Dios. Y ahí es donde viene la fuerza. ¿Quién tiene la fuerza para actuar por sí mismo? Ninguno. Y más cuando vemos nuestras miserias. Esas miserias que cómo nos acompañan, ¿verdad? Y muchas veces hasta nos quita la autoridad para corregir al hijo. ¿Cómo le voy a decir si yo estoy peor? O el hijo se pone rebelde. ¿Tú qué me dices si tú eres peor que yo? Creo que un testimonio dice el Parrayito, ¿no? Cuando su papá le estaba llamando la atención de que empezaba a tomar. Y Raimundo, estás tomando mucho. ¿Y tú qué me dices si tú eres peor que yo? ¿Y qué hizo su papá? Se agachó. Si lo haces en tu nombre, mira, mejor ni hables, porque todos tenemos cola que nos pisen. Ya mejor hasta más grande de lo que tú estás diciendo al que estás corrigiendo. Pero cuando lo haces en nombre de Jesús, tienes toda la autoridad, no en ti, sino quien te manda. Pero aquí lo importante es saber usar el nombre de Jesús siempre. No solamente cuando me conviene para llamarle la atención a otro, sino vivir bajo la autoridad del nombre de Jesús y hacer lo que Él me pida. Humanamente, pues yo no me siento fuerte, yo no me siento capaz, me siento impotente, me siento miserable, pero el nombre de Jesús ya venció la muerte. Todo lo que yo tengo miedo, que es la misma muerte, al sufrimiento, a la traición, a la soledad, a la enfermedad, todo ya está vencido. Claro, tengo que pasar por eso, pero no es lo mismo enfrentar eso desde mis miedos, a hacerlo desde la autoridad y el poder. Se le pregunta, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? ¿Qué es lo que contesta Pedro? Algo muy interesante. Lleno del Espíritu Santo, dice, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué representa hacer o al usar el nombre de Jesús? Pedro nos lo va a explicar. Y esto es algo que tenemos que empezar a aplicar en nuestras vidas. Porque no es lo mismo decirse católicos que construir tu vida en la autoridad de Jesús. Es muy diferente. Y Pedro lo va a aclarar y dice, a quienes ustedes, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. O sea, otra vez, el nombre de Jesús representa toda la historia de la humanidad sintetizada en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso Pedro lo saca a colación. Ustedes crucificaron y Dios resucitó. Pero viene aquí la parte interesante. ¿Qué significa usar el nombre de Jesús en nuestras vidas? Dice, Jesús, este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. No es lo mismo tener a Dios como un reservorio mientras lo necesito, mientras no lo necesito está ahí guardadito y no le permito.
Solamente en cuestiones fuertes o difíciles utilizo a Dios, solamente en esas realidades. Mientras mi vida personal, mis sentimientos, mi manera de divertirme, en todos los ámbitos soy yo y construyo mi vida con mis decisiones, construyo mi vida o las acciones desde lo que yo siento y pienso. La piedra angular es la piedra que sostiene un edificio, es en forma de cuña. En la antigüedad eran esas piedras especiales que si tú te quitabas, se caía todo. Por eso muchos matrimonios, por eso muchas vidas se vienen abajo. Porque no tenemos esta piedra angular. Porque solamente es un momento, es un adornito, es una crucecita que traigo aquí en el pecho, o es un rosario que traigo colgando en mi carro, o es una estampita mágica que me va a proteger en mi viaje o en mis problemas. Pero no es piedra angular. Y muchos católicos nos quedamos dormidos y no entendemos lo que significa, porque que sea piedra angular significa que lo voy a obedecer y que voy a buscar agradarlo a Él, no agradar a los hombres, aunque esto me lleve el rechazo, la persecución o hasta la misma muerte. Piedra angular sostiene, piedra angular construyo sobre eso. Y la obediencia es la parte fundamental. Por el mismo Jesucristo nos dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es construir, eso es utilizar la piedra angular en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones. Y si nos quedara un poquito más de duda, en el Evangelio, pues nos narra esta tercera aparición según San Juan, cuando están en el lago y Pedrito junto con otros, pues vámonos a pescar, pues vamos a pescar. Y no pescaron nada. Jesús se manifiesta otra vez en la orilla y pregunta, ¿han pescado? No, nada. Tiren las redes al otro lado. Ahí es interesante porque no lo han identificado, pero de alguna manera obedecen lo que Jesús dice, aunque no saben qué es Jesús, y se llena la red, según la narración, 153 peces grandes. Pero viene aquí la acción interesante. Juan, el discípulo amado, le dice a Pedro, es el Señor, y ni tardo ni perezoso se avienta. Pero vienen aquí, fíjense lo interesante, llegan ya los otros, apenas si podían con la red, y ven que ya hay un pescado ahí en el fuego. Jesús da una indicación, traigan pescados, dice, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Es Jesús el que está diciendo algo, y Pedro es el que salta, y él solo arrastra las redes. Son 153 pescados. Él solo, casi rompiéndose la red. No es lo mismo cargar una red porque yo quiero hacerlo porque Dios me lo pide. Esa red es tu matrimonio. Esa red es tu enfermedad. Esa red son tus problemas. Y tú la quieres cargar y tú la quieres mover porque tú lo deseas o porque tú quieres tener el control. No es lo mismo hacerlo por ti, hacerlo porque Dios te lo manda. O sea, hacerlo en su nombre. ¿A nombre de quién haces las cosas? ¿El nombre de Jesús significa algo en tu vida? ¿O es solamente un nombre más? Esa es la gran diferencia de aquellos que viven la resurrección y de aquellos que pasaron la resurrección de noche. Nos hemos preparado 40 días para ese momento hermosísimo de la Pascua, el Tríodo Pascual. Y el problema es cuántos de nosotros estamos viviendo la resurrección, o sea, poniendo a Jesús como piedra angular. No va a ser fácil, y a veces no vamos a saber cómo o por dónde, pero lo importante es buscar. Muchos de ustedes a lo mejor ya han construido su vida, han hecho muchas cosas, pero sin Dios.
tarde o temprano se les va a venir todo para abajo. Entonces hay que empezar. Yo lo veo, por ejemplo, con aquellos papás que toda la vida de sus hijos de pequeños fue un despapalle. Y ahora la vida del hijo se viene para abajo. Y pero padre, pues empieza a poner la piedra angular, primero en tu vida. Y el hijo, pues ahorita, ay mamá, o sea, toda la niñez y adolescencia y juventud de tu hijo, no hiciste lo que quieres, y ahora quieres que nada más por tu bonita cara se deje él, pues no, va a costar trabajo. Como te va a costar trabajo hacerlo en tu propia vida. Pero de eso se trata el vivir nuestra fe. Empezar a construir bajo la autoridad de Dios. Fíjense qué hermoso. Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. ¿Sí? Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla, él solo. Imagínate lo que pudieras hacer en el nombre de Jesús, pero siempre y cuando sea voluntad de Dios, siempre y cuando. Entonces, una de las tareas primeras que debo de tener al día, lo primero es: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres que haga? Algunas veces será fácil, otras veces será difícil discernir, pero hay que empezar con lo básico, los mandamientos. O sea, ¿para qué nos vamos más lejos? Las obras de misericordia. ¿Cuántas obras de misericordia hemos hecho en esta semana? Es más, ¿conocemos las obras de misericordia? ¿Conocemos los mandamientos? ¿Tratamos de vivir? Ya desde ahí es cuando estoy empezando a poner a Cristo como piedra angular de mi vida. Vendrá situaciones en donde tu edificio, lo que has construido, algunas de las cosas que has hecho, ya no se pueden sostener. Primero se tienen que tumbar, se tienen que destruir para empezar a construir nuevamente. Y ahí es donde muchos no van a estar de acuerdo. Pero yo los invito a que tengamos fe, a que hagamos y construyamos todo en nombre de Jesús, buscando y haciendo esa voluntad y recordando las palabras: al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y en cualquier lugar. Y no hay otro nombre por el cual nosotros seamos salvados. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.